Miren ese edificio por un momento. ¿Qué dirían que es? ¿Una casa? ¿Un pequeño museo? ¿Un consultorio? ¿Un centro cultural? Si nunca han visto esta obra antes, es muy probable que hayan pensado en algo así. Pero hay algo que casi nadie diría, que esto es un hospital, o más precisamente un centro de apoyo para pacientes con cáncer. Este edificio es el Magis Centre en Leeds y su arquitectura fue diseñada con una idea muy clara, que los espacios también pueden cuidar. En mi primer video, Arquitectura que manipula, hablamos a profundidad de cómo la arquitectura puede manipular, organizar y ejercer poder. Pero la arquitectura no es solo control, también puede ser un refugio. Puede ser regulación, puede ser cuidado, puede ser incluso un lindo abrazo. Y si un espacio puede tensar tu cuerpo, también puede relajarlo. Si puede imponerse grandemente, también puede sostenerte. Y hoy vamos a estudiar esa teoría aplicada a un caso real, un edificio que me encanta, el Magis Centre Leeds. Hola, soy Dairandi Pérez, una arquitecta apasionada de la sostenibilidad y un poco obsesionada en cómo los espacios pueden abrazarte o manipularte. En mi tesis El Abrazo investigué cómo la arquitectura influye en nuestras emociones y en nuestro comportamiento, porque la arquitectura no son solo formas bonitas, es también psicología. Y hoy vamos a hablar de esa dimensión tan hermosa de la arquitectura que sana, la arquitectura como experiencia multisensorial. La arquitectura no se vive solo con los ojos, se vive con la piel, con el oído, con la temperatura, con el olor de los materiales, con la textura bajo la mano. El arquitecto y teórico Juhani Pallasmaa explica que la arquitectura es una experiencia multisensorial que impacta profundamente nuestras emociones y nuestro bienestar. Según él, no habitamos únicamente espacios a través de la vista, como muchas veces se nos enseña en la arquitectura contemporánea, sino a través de todos los sentidos simultáneamente. Pero esta idea tiene raíces más antiguas, ya que el arquitecto romano, que todos, absolutamente todos conocemos, Vitruvio, hablaba de que la buena arquitectura debía equilibrar firmitas, utilitas y venustas, o sea, solidez, utilidad y belleza. Y esa belleza para mí no era simplemente o no debe ser decoración superficial, sino armonía percibida por el cuerpo. Siglos después, la fenomenología, especialmente en pensadores como Martin Heidegger, plantearía que habitar no es simplemente ocupar un espacio físico, sino que es existir en él de manera significativa. O sea que no construimos solo para protegernos del clima, sino que construimos para darle sentido a nuestra presencia en el mundo. El eco en un pasillo largo, la reverberación en una iglesia, la madera tibia bajo los dedos, la piedra fría en contacto con la piel, todo eso comunica antes de que incluso lo racionalicemos. Cuando un espacio está pensado desde esta dimensión sensorial completa, puede regular nuestro sistema nervioso sin que nos demos cuenta. Y hoy la neuroarquitectura estudia precisamente eso, cómo el entorno construido impacta incluso en nuestros niveles de cortisol, en la frecuencia cardíaca y en la percepción de seguridad a través de un sinnúmero de elementos como la luz, el color, las texturas y los materiales, vistos no como decoración, sino como estímulos. Y los estímulos producen estados internos en el ser humano. Arquitectura terapéutica contemporánea, el caso de Magis Centre en Leeds. Uno de los ejemplos más contundentes de arquitectura que abraza es el Magis Centre Leeds. Amo esta obra y fue diseñada por Heatherwick Studio dentro del campus del Hospital St. James en Leeds. Lo primero que hay que entender en esta obra es el contraste. Está dentro de un hospital, pero no se siente absolutamente como uno, y esa es la decisión más radical del proyecto. Mientras la arquitectura hospitalaria que conocemos prioriza siempre eficiencia técnica, circulación clara
y superficies esterilizables, muchas veces sacrificando la calidez, el centro, Magic Center, parte de una premisa totalmente distinta. El paciente no es solo un cuerpo clínico, sino una persona emocionalmente vulnerable. Por eso el edificio no se presenta como un bloque institucional, sino que se concibe como 3 grandes volúmenes orgánicos que emergen del terreno como macetas gigantes plantadas en la pendiente. No es una metáfora decorativa, es una declaración. Aquí lo natural no es accesorio, es estructura. Cada uno de esos macizos alberga los espacios técnicos, instalaciones, servicios, áreas cerradas, liberando el centro del edificio para lo verdaderamente importante en un hogar. Vamos a ver si lo adivinas en 5 segundos. Pausa el video y lo escribes en los comentarios. ¿Qué es lo más importante para ti en un hogar? Bueno, para este centro es la cocina. Y esto no es casual. En el Magic Center, la cocina es el corazón simbólico. No es una sala de espera, no es recepción, es cocina, porque culturalmente la cocina representa cuidado, conversación y hogar. Es el espacio donde las personas bajan la guardia y se sienten en familia. Desde ahí el espacio fluye hacia una biblioteca, salas de conversación, áreas de ejercicio suave. No hay jerarquías, no hay pasillos largos que te conduzcan como paciente. Aquí el recorrido es doméstico, casi intuitivo. La madera como sistema emocional. A diferencia del concreto frío que domina muchos hospitales, este edificio está construido íntegramente en sistemas prefabricados de madera. Y en este caso, la madera es tanto una elección sostenible como una elección psicológica. La madera absorbe el sonido, regula la humedad, tiene temperatura táctil neutra y envejece con dignidad. El uso de materiales porosos en este proyecto permite ventilación natural, eliminando la necesidad de aire acondicionado mecánico tradicional, lo que reduce el consumo energético, reduce también el ruido constante de los equipos y vibraciones invisibles que generan estrés subconsciente a las personas que habitan ese espacio. Aquí la atmósfera es silenciosa, literalmente. El interior explora texturas cálidas, iluminación difusa y mobiliario diseñado para sentirse cercano. Las mesas están hechas de corcho, de haya, repiten las curvas estructurales del edificio. Todo conversa con todo, no hay elementos duros que recuerden los usuales procedimientos clínicos en este centro. El jardín como terapia activa. Uno de los gestos más poderosos es el jardín en la cubierta diseñado por Balsam Agius e inspirado en los bosques del norte de Inglaterra. No es solo un jardín para mirar, es un jardín para cuidar. Más de 23.000 bulbos y 17.000 plantas en este jardín invitan a los visitantes a interactuar con ellas. Aquí la arquitectura introduce algo fundamental en procesos de enfermedad, que es la agencia. La agencia es la capacidad de tomar decisiones y de actuar. Cuando alguien atraviesa un tratamiento oncológico, pierde su control sobre su cuerpo, su agenda, su rutina, pierde muchísimas cosas. Y poder regar una planta, tocar tierra, observar el crecimiento, devuelve una pequeña sensación de participación en la vida. Eso es arquitectura como soporte psicológico, pero también es biofilia. La biofilia. La biofilia se refiere a la afinidad inherente que las personas tenemos por el mundo natural. El término fue establecido por el biólogo Erich Seligman a principios del siglo XX, pero fue popularizado por Edward Wilson en su libro Biofilia de 1984, quien define la biofilia como una necesidad profunda que tienen los seres vivos por estar en contacto con la naturaleza. Este enfoque trasciende la estética para convertirse en una estrategia de salud integral. Según investigaciones de Ulrich y Kondo, dos referentes grandes de mi tesis, la exposición a entornos naturales o sus evocaciones simbólicas genera beneficios fisiológicos cuantificables como, decíamos al inicio, la reducción de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de cortisol.
Al integrar elementos como la vegetación, la luz natural, el agua y el diseño arquitectónico orgánico, este actúa como un regulador del sistema nervioso autónomo y endocrino, transformando el espacio construido en un entorno restaurativo que mitiga el estrés agudo y crónico. La biofilia aquí no es moda, es estrategia restaurativa. Escala y proporción, el antihospital. El edificio tiene apenas 462 metros cuadrados, siendo deliberadamente pequeño para que la escala doméstica reduzca la sensación de anonimato. En ese centro no eres un caso más, no te pierdes en corredores infinitos, eres parte de ese hogar. Las circulaciones son suaves, orgánicas, no hay esquinas agresivas, no hay iluminación directa deslumbrante. La luz entra filtrada, distribuida en ese centro. El espacio no acelera, sino que regula, y esa regulación tiene base científica. Ambientes con luz natural difusa y materiales cálidos disminuyen niveles de cortisol y favorecen estados parasimpáticos. ¿Cuáles son esos? Los estados asociados al descanso y a la recuperación. Arquitectura como coterapia. El Magis Centre no pretende sustituir la medicina, claro que no, pero sí entiende que el entorno puede amplificar o mitigar el sufrimiento. En lugar de recordarte que estás enfermo, el espacio te recuerda que sigues siendo humano, y ahí está la diferencia. No es un edificio que impresiona ni monumentaliza la enfermedad. Es un edificio que acompaña y rodea la enfermedad de cuidado. Y eso es exactamente lo que significa diseñar arquitectura que sana. Porque un espacio puede abrazarte por su luz, por su escala, por sus materiales. Puede regular tu cuerpo en silencio. Pero hay algo aún más inmediato, algo que tu cerebro procesa antes de que entiendas dónde estás. Y ese es el color. En el próximo video vamos a hablar de cómo el color puede abrazarte o manipularte sin que lo notes. Si te interesa entender la arquitectura desde esa dimensión más humana, más psicológica y también más consciente, suscríbete. Aquí no hablamos solo de edificios, hablamos de cómo los espacios moldean lo que sentimos. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.